En este video les voy a compartir cómo tejer esta puntada. Esta puntada la estoy empleando aquí en estas diademas, como pueden ver, y es muy fácil y rápida de tejer. Si quieres aprender a realizarla, no te pierdas a continuación el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para tejer esta diadema son: voy a tejer con hilo de algodón en dos colores. En este caso voy a trabajar con el color café claro y café oscuro. Voy a tejer con un gancho de 1.75 milímetros. Voy a necesitar tijeras. Esta diadema la voy a realizar sobre una diadema plástica. Aquí tengo una para dama y una para niña. Ya les voy a mostrar en dos colores diferentes cómo es que se ve esta puntada. Y voy a necesitar pegamento, que puede ser silicón, ya sea frío o caliente, y cinta métrica. Voy a iniciar con el primer color. Hago una cadena reforzada y ahora voy a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer 2 lazadas y en el primer punto voy a pasar y voy a sacar ahora las gasas de 2 en 2. Saco 2, 2 y 2. Ahora vamos a tejer aquí 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 lazadas. De donde tengo el gancho hacia abajo voy a contar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En la cadena 4 voy a pasar, paso mi gasa. Tengo aquí 4 gasas, vamos a sacar de 2 en 2. Saco 2, 2 y 2. Estamos trabajando puntos altos dobles. Vamos a repetir esto que hicimos aquí desde las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 lazadas. En la cadena 4, 1, 2, 3, 4. Desde donde está el gancho pasamos y hacemos un punto alto doble. Esa es la secuencia que vamos a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, 2 lazadas. Contamos a partir del gancho 1, 2, 3 y en la cadena 4 trabajamos el punto alto doble, y así vamos a continuar hasta tener el tamaño que necesitamos para nuestra diadema. Esta diadema tiene una medida de 37 centímetros. Entonces aquí ya tengo este tejido y vamos a trabajar de manera que lleguemos lo más cerca posible a esa medida, pero sin pasarnos. Aquí tengo 36 centímetros. Si hago otro motivo, entonces ya me voy a pasar. Voy a dejarlo hasta ahí. Ahora aquí voy a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y voy a tomar el siguiente color. Y vamos a estar trabajando ahorita con los dos colores ya al mismo tiempo. Y a partir de aquí vamos a ir trabajando con los dos colores al mismo tiempo. Aquí voy a hacer una lazada con este color. Esta hebra del primer color la voy a pasar aquí hacia atrás para que no la tome ahorita que esté tejiendo. Voy a dejar un poquito larga esta hebra. Ahí voy a hacer una lazada y ahora paso aquí en este círculo que formamos o este aro y jalamos. Vamos a alargar la gasa y lo vamos a hacer 8 veces. Tengo una lazada, 2, sostenemos con nuestro dedo, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5, lazada, 6, lazada, 7, lazada y 8 veces. Aquí ya tengo las 8 veces. Fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Vamos a separar un poquito nuestras gasas y estos puntos
los vamos a dividir más o menos en 4 partes. Si ustedes quieren contar las gasas, van a ser 3 gasas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Son 3 gasas. Y si no, nada más van a hacer el cálculo más o menos que sean 3 gasas. Ahí está. Pasamos y ahora tomamos otra vez nuestra hebra y pasamos por esa cadena y salimos otra vez tomando otras 3 hebras, así. Volvemos a tomar nuestra hebra, pasamos por esa cadenita que se formó y ahora tomamos otras 3 hebras más. Aquí ya lo hice 3 veces, otra vez lazada y paso por las que me quedan. Ahora hago una cadena con este mismo color. Me deben quedar 2 gasas aquí en el gancho. Ahora con el color anterior, ahora paso con el siguiente color por esas 2 gasas y ajusto la gasa café y esta más clara. Ustedes van a ver que aquí van a tener 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En cada uno vamos a tejer 2 medios puntos. Empezamos haciendo una cadena y vamos a ir haciendo los medios puntos y vamos a tomar también esta hebra. Entonces paso en la primera gasita ahí, tomando también esta hebra y hago 2 medios puntos, 1 y 2. Voy a la siguiente, que es esta, pero que se pueda ver ahí. Miren, aquí se las muestro. 1, 2, 3. Entonces paso aquí en la segunda y hago también 2 medios puntos y me estoy llevando esta hebra al tiempo de tejer. Voy al siguiente, que es el tercer punto, hago 2 medios puntos y voy al punto número 4 y último y también 2 medios puntos ahí. Así es como vamos a trabajar cada uno de nuestros motivos. Una vez que ya llegamos a este punto, vamos a ir a donde está el siguiente aro y ahí vamos a pasar tomando todavía nuestra hebra anterior ahí y hacemos medio punto. Ya tenemos aquí el primer motivo de este lado. Vamos a hacer el segundo. Todos se van a trabajar de la misma forma. Les voy a mostrar cómo hacer el segundo. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Aquí ya tenemos nuestro hilo. En el motivo anterior tuvimos que agregarlo. Aquí ya está. Voy a ir ocultando también esta hebra. Entonces aquí hago una lazada. Este hilo, el anterior, este del color claro lo voy a dejar de este lado para que no lo tome ahorita. Entonces hago mi lazada, paso y alargo. Tengo una vez, lazada, paso, alargo. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces. Aquí, como pueden ver, esta gasa se hizo un poco grande, nada más la ajustamos y ahora vamos a sacar en 4 tiempos o dividiendo en 4 nuestros puntos, como lo hicimos en el motivo anterior. Tomamos la hebra y pasamos más o menos por 3 puntos. Volvemos a tomar hebra, pasamos por esa cadena que se formó y volvemos a pasar otros 3 puntos. Tomamos nuevamente la hebra, pasamos y pasamos por otros 3 puntos. Volvemos a tomar la hebra, pasamos por esa cadena y terminamos de pasar los puntos. Hago una cadena. Aquí me deben quedar 4 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4. Ya que tengo estos dos, voy a tomar el hilo anterior y voy a cerrar estos 2 puntos. Ajusto y ahora voy a tejer aquí una cadena y en el primer punto de los 4 que tengo aquí arriba, tengo aquí el primero y también ocultando esta hebra,
voy a pasar y voy a hacer ahí 2 medios puntos. Voy al siguiente, tomo el punto así y la hebra también y hago 2 medios puntos, 1, 2. En el siguiente, que es el número 3, hago los 2 medios puntos y en el último, que es el punto 4, hago 2 medios puntos y siempre llevando mi hebra. Y bueno, con esto ya tengo terminado el motivo número 2. Ahora voy otra vez a donde está el aro, tomando mi hebra, paso ahí y hago un medio punto, ¿sí? Así es como vamos a trabajar durante todo este lado. Vamos a hacerlo una vez más. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Aquí esta hebra ya la voy a cortar, que es la hebra de inicio, y así ya nada más tengo estas dos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tejer las 4 cadenas. Vamos a iniciar el motivo número 3 y ya todos se van repitiendo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Ahora dejamos esta hebra por la parte de atrás, así, y vamos a trabajar con esta. Hago una lazada, paso y jalo alargando la gasa. Tengo una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces. ¿Sí? Vamos a tensar nuestro hilo para que todas queden más o menos a la misma altura y no se nos vayan a ver unas más flojas y otras más apretadas. Ya que tenemos aquí las 8 veces, vamos a ir sacando 3, pasamos por esa cadenita y vamos a jalar otras 3. Pasamos por esa cadena y otra vez por otras 3, cadena y por las últimas. Bueno, aquí tenemos 3 puntos. Para formar el último, recuerden que hacemos una cadenita con el mismo color. Entonces ahí ya tengo 1, 2, 3, 4 puntos. Me quedan estos dos. Ahora vamos a cerrarlos con el primer color. Cerramos ahí, ajustamos y hacemos una cadena. Vamos al primer punto de los 4, que está el primero, y tomando también la hebra para llevarla hasta el final, hacemos ahí 2 medios puntos. En el siguiente punto también 2 medios puntos, en el siguiente 2 medios puntos, ya hice el tercero, entonces el último, que es el cuarto, 2 medios puntos. Y ahora tenemos aquí ya el motivo número 3. Vamos al siguiente aro y ahí hacemos medio punto. Esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta llegar a el último aro de este lado. Aquí ya terminé de tejer sobre todos los aros y así es como queda esta primera parte. Ahora, una vez que llegamos aquí, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a ir al otro extremo. Vamos a trabajar ahora sobre el otro lado, la otra parte de los aros, y ahí vamos a hacer medio punto. Ahora voy a cambiar al color café y voy a hacer las cadenas de este color, del color oscuro, y ahora la parte del centro la voy a hacer con el color claro. Hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y vamos a trabajar exactamente igual que como trabajamos en el otro lado. Hago aquí mi lazada y voy a jalar 8 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a cerrar nuestros puntos. Cerramos nuestros puntos, pasamos por 3, pasamos por la cadena y otra vez por 3, por la cadena, otra vez por 3
por la cadena y finalmente por 3. Hago aquí una cadena con este mismo color y ahora voy a trabajar con el segundo color para cerrar mis puntos. Ahí ya cierro esos dos, hago una cadena y ahora voy a tejer sobre los puntos que están aquí en la parte de atrás. Paso al primero y hago ahí 2 medios puntos, 1, 2. Tomo el segundo y de la misma forma 2 medios puntos, 1, 2. En el tercero 2 medios puntos, tomando también la hebra para llevarla hasta el otro lado, y en el punto 4 2 medios puntos. Ya terminamos el primer motivo de la parte de atrás o de abajo y ahora vamos a hacer un medio punto y vamos a ir hasta donde está el otro aro. Llevando nuestra hebra dejamos pasar estas cadenitas y aquí donde está el aro vamos a volver a pasar ahí, pero ahora vamos a trabajar del otro lado. Hacemos ahí el medio punto y a partir de aquí vamos a ir repitiendo lo que hicimos en el otro lado. Las 4 cadenas. Hacemos ahora con el otro color la lazada. Esta hebra la dejamos aquí atrás y hacemos la lazada con el otro color y trabajamos nuestros 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a pasar aquí separando aproximadamente en 4 partes, que son más o menos como 3 puntos. 1, pasamos ahora por la gasa y otra vez por otros 3 puntos aproximadamente, pasamos por esa gasa y con esa misma gasa por otros 3 puntos y finalmente por la gasa y con la gasa que pasamos por las últimas. Hacemos ahí una cadena. Ahora vamos a tomar el otro color y cerramos nuestros puntos. Ajustamos, hacemos una cadena y vamos a tejer nuestros puntos sobre los puntos de la parte de aquí, que son 4. Tomamos el primero donde se forman estas gasitas, tomamos el primero y hacemos 2 medios puntos, 1, 2. En el segundo 2 medios puntos, en el tercero 2 medios puntos y en el cuarto 2 medios puntos. Vamos al siguiente aro llevando nuestra hebra y hacemos ahí el medio punto y entonces repetimos todo lo que estuvimos trabajando en el otro lado y lo que hicimos aquí en estos dos motivos hasta el final de la hilera. Así es como nos debe ir quedando. Aquí ya llegué al final de la hilera, entonces voy a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejí con este color café. Ahora voy a hacer una cadena reforzada con el color claro. De esta forma ya quedan asegurados los dos hilos y voy a cortar aquí. Vamos a ocultar nuestros hilos, uno en cada lado al color que le corresponde y vamos a ir perdiendo en cada uno de los lados y al final cortamos. Y miren, así es como queda la puntada. Como pueden ver, queda muy bonita y como vieron es muy fácil de tejer. Y aquí lo hice en estos colores. El hilo es un poquito más delgado y este lo tejí para esta otra diadema, pero el procedimiento es el mismo. Ahorita le voy a poner también pegamento aquí y voy a colocarla. Aquí de preferencia ustedes pueden usar la diadema de plástico que sea de un color similar al hilo que ustedes van a usar, y si no también la pueden forrar con listón. Y lo que voy a hacer ahora es ponerle pegamento aquí a la diadema
pegar aquí mi tejido. Lo voy a hacer por todo el contorno y voy a ponerle un poquito en el centro también. Ahora para pegarlo lo que voy a hacer es poner a la mitad de esta manera, y lo mismo aquí para que me quede centrado. Ahora voy a colocar aquí más o menos a 1 centímetro hacia arriba. Y voy a ir acomodando aquí. Aquí al final voy a jalar una de las puntas para pegar aquí en la parte de abajo. Lo mismo aquí en este otro lado. Y así es como queda. Vamos a acomodamos bien, nada más es ya lo último que debemos hacer. Miren, así es como queda. Y esta la pueden dejar así, luce muy bonita la puntada. Y yo le voy a colocar aquí unas cuentas como decoración, pero esto ya es opcional. Miren, aquí al final ya le puse estas cuentas decorativas. A la grande le puse unas bolitas más grandes y se las puse un poquito más separadas, y así es como queda. Y la otra, que es para niña, esta en cada uno de los motivos le puse una cuenta decorativa, y esta es así como queda. Y bueno, pues hasta aquí con el tutorial. Como pudieron ver, esta es una puntada muy fácil, se teje muy rápido, y como pueden ver, miren, podemos crear unos bonitos accesorios, ya sea para ustedes, para sus niñas, para un regalo o para negocio. Miren, muy fácil y rápido. Bueno, pues si este video les gustó, no olviden compartirlo. Los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho, y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.